Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Gracias por conectarse una vez más en estos conversatorios de la Red CAFI Venezuela, liderada por Tinta Violeta y Uniandes. En el día de hoy, con ocasión de los 16 días de activismo, tenemos unas panelistas muy conectadas con nuestra temática de hoy, que es las voces en red que desactivan el algoritmo del miedo, estrategias para enfrentar las violencias digitales. Les damos entonces, en nombre del Coliderazgo Tinta Violeta y Uniante, la bienvenida a todas a este espacio. Este es un espacio, como todos los espacios de la red, un espacio seguro, libre de todo tipo de acoso y discriminación. Adelante. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy, bueno, darles la bienvenida, hacer una pequeña introducción de quiénes son nuestras panelistas, presentarlas, decirles que va a haber al final un espacio para que puedan interactuar con ellas a través de las preguntas que nos vayan dejando, bien sea en el chat o en la caja de preguntas del panel de la barra inferior de sus pantallas. Tendremos unas reflexiones finales y finalmente un cierre pedagógico de este espacio de fortalecimiento de nuestras capacidades. Adelante. La red CAFI, para recordarles a todos, es una plataforma que está liderada en Venezuela por Tinta Violeta, por Uniande, y está integrada por 33 organizaciones locales que son lideradas por mujeres que tienen por objetivo la prevención, la mitigación y las respuestas a las violencias basadas en género. Actualmente nos encontramos en 23 estados del país y siempre abiertas a posibilidades y a nuevas adhesiones, a nuevas incorporaciones de organizaciones que apunten hacia los objetivos de la red CAFI y que quieran integrarse en nuestros espacios de fortalecimiento y de lucha y de incidencia. Adelante. Entonces, como todo espacio, no es posible que solamente abremos nosotras las caras visibles en este momento, sino también que nos gustaría saber desde dónde nos acompañan. Y para esto pueden escanear este código QR que está acá y si no, pueden utilizar el código que en este momento se está colocando en el chat para que podamos todas y todos saber desde dónde interactúan con nosotras. Ujú. Ya puedes darle presen Ya, al ya Menti que ya está voy saliendo. al Mentes. Vale, ya estamos recibiendo las primeras respuestas. Mm, interesante. Ya van a ver desde dónde están conectadas y conectadas. Bueno, les voy adelantando, están participando desde el Zulia, desde Viruaca en el estado Apure, desde el Amparo, desde el Orza, desde Santa Bárbara del Zulia, desde Caracas, Cumaná, San Fernando de Apure. Bueno, el Zulia como es lo más grande, mira, el Zulia, ay, no lo ven ustedes todavía. En el Zulia hay un número importante de participantes. Ah, no, ya va ganando Viruaca, ya se puso más grande Loli, Viruaca. estoy compartiendo ya el Mentis, ¿se ve? No, señora, no se ve, dale present, Sí, ya va. Ya lo pongo en. porque yo sí lo miro acá en el espacio, pero no. ¿Y, y ahora? Mm, Ay, qué loco. mm. Entonces, si quieres, le doy yo. Vale. Dale, sí, Pero Loli. le Dale. diste present, le diste present. Sí, y a mí me sale que lo estoy presentando. Pero preséntalo tú, presenta tú Así. esto. Deja de compartir, pues. Qué pena con todas y todos. Tócata.
Esas cosas pasan, Loli, esas cosas pasan. Ya te permití compartir. Estoy. ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ahora se ve, Loli. Sí. Gracias. Bueno, entonces nuestros participantes, Nerissa, Aimé, están conectados desde el estado Zulia, Viruata, Apure, Santa Bárbara del Zulia, desde Puerto Ayacucho, desde Mérida, San Fernando, El Orza, Guadualito, Viruaca, Cumaná, Epicara. Ah, y Caracas también, ya estoy preocupada, Caracas. Hay bastantes participantes de Viruaca y de Santa Bárbara del Zulia, porque son las letras que están con más color. Bueno, muy agradecida a todos, ¿verdad? De que puedan conectarse y que les interese este espacio de formación. Vale, entonces ya tenemos, ahora no me sé salir. ¿Cómo hago yo? Loli, eso es sencillo, le tienes que dar nada más, ¿cómo se llama? Dejar de compartir, te sale. No me sale. Ya lo miré, listo. Esto es un tema, este Zoom, ¿no? Cada día un desafío más intenso. Es así, Loli, es Bueno, así. ¿cuál es el objetivo que hoy nos ocupa, no? Entonces, el objetivo principal es promover un diálogo crítico, colectivo y reflexivo desde las experiencias locales que visibilicen el impacto de la violencia digital en la vida de las mujeres y en sus comunidades, promoviendo estrategias de prevención, mitigación temprana y respuesta ética desde la libertad tecnológica, la comunicación popular y el cuidado en red. Nuestros objetivos específicos están diseñados para visibilizar los efectos de las violencias digitales en la autonomía, la participación y la seguridad de las mujeres y comunidades. Compartir experiencias y prácticas de las organizaciones invitadas, Mujeres por el Software Libre y Utopis, sobre cómo han enfrentado y resistido la violencia digital desde sus enfoques tecnológicos y comunicacional. Identificar estrategias colectivas de prevención y mitigación temprana, incluyendo herramientas de seguridad digital, narrativas éticas y prácticas de cuidado comunitario. Explorar formas de respuesta ética y práctica frente a las violencias digitales como el acompañamiento comunitario, la documentación segura, el uso de las tecnologías libres y la incidencia institucional para exigir protocolos de atención. Estos son los objetivos que tenemos planteados para el día de hoy, pero dejemos que sean ellas, nuestras protagonistas, las que nos aproximen a lograrlos y a alcanzarlos. Adelante. Adelante. Para eso hemos preparado nuestra primera intervención con, anterior a esta novia, una Sandra. ¿Cómo podemos desde la libertad tecnológica desactivar anterior, por favor? Se hace. ¿Cómo podemos desde la libertad tecnológica, la siguiente? La pregunta, ajá. Para esta parte del panel vamos a dejar que sea Nerissa Aguilera, que es la coordinadora de las Mujeres por el Software Libre, la que nos cuente cómo desde su espacio se aproxima al cumplimiento de estos objetivos. Ella es una hack feminista, es licenciada en informática, es integrante de hace más de 20 años de varias comunidades del software libre y es cofundadora de Mujeres Activistas por el Software Libre. Es administradora de servidores y de ciberseguridad. Es docente en la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática y además es una organización miembro de la Red CAFI Venezuela. Bienvenida, Nerissa. Adelante, Sandrita. Nerissa, nosotras hemos planteado que pudieses respondernos este planteamiento.
¿Cómo podemos, desde la libertad tecnológica, desactivar el algoritmo del miedo y construir estrategias colectivas contra la violencia digital? Gracias. Bueno, Adelante. muchísimas gracias. Un saludo a todas, a todos los que están conectados. Les mando un cordial saludo y quiero decirles que primero por supuesto que me parece muy interesante esta pregunta generadora. Voy a contar un poco incluso que ha hecho la red CAFI para desactivar este algoritmo del miedo, que justo cuando comenzamos el año se crearon unos talleres que duraron más de 3 meses de formación en la prevención y la mitigación de las violencias digitales. Pero antes quiero contarles un poco lo que es nuestra organización rápidamente, ¿no? Nosotras nacimos en el año 2006. En este año nosotras visualizábamos era que había solo un 3% de mujeres ocupando y participando en procesos de creación de tecnología en el mundo. Después de 20 años podemos decir que este número ha cambiado, sin embargo sigue habiendo una brecha. Por ejemplo, en ciencias de datos no pasa al 20% de mujeres, en inteligencia artificial es un poco menos, en ciberseguridad llegamos al 25%. Eso quiere decir que nos habla de una brecha que tiene que ver con el desarrollo de habilidades técnicas, ¿no? Eh, una de las cosas que hemos hecho durante estos años ha sido la creación de foros de mujeres y tecnología, donde las mujeres todas han sido ponentes, porque una de las cosas que también veíamos en aquella época y todavía sigue ocurriendo, que en las conferencias tecnológicas hay muy pocas mujeres como oradoras, como panelistas. Sin embargo, cuando revisamos, vemos que sí hay una gran representación de mujeres que evidentemente no llega a una paridad, pero también ocurre que muchas no toman la voz. Entonces, bueno, ahí también hemos hecho un trabajo con nuestras compañeras técnicas, hemos hecho capacitaciones. Este año, por ejemplo, hicimos uno avanzado de programación automática con Python que duró también como 3 meses y fue una jornada de aprendizaje muy interesante. Pero en el tema de violencia digital hemos trabajado en la creación de contenidos didácticos para poder explicarlo y a la par un grupo de talleres. A estos contenidos lo acompaña un grupo de talleres y de formaciones bueno, que van de la mano. Y por último, hemos trabajado, este es el tercer año consecutivo que lanzamos un estudio de caracterización de las violencias digitales que viven las mujeres en Venezuela. El estudio, el enlace está en nuestra página, al final se las voy a compartir por el chat. Nos parece muy importante que por favor nos apoyen a llenar este estudio porque de ahí sacamos datos que son interesantes y que además nos redireccionan sobre dónde enfocar los esfuerzos que, como saben, muchos de esos esfuerzos son con recursos bastante limitados, ¿no? Entonces, bueno, este año en el marco de los 16 días de activismo, además de estar aquí con ustedes, muy contenta, agradecida con la RECAFI por la invitación, hemos lanzado este estudio de caracterización de las violencias digitales basadas en género, o como también se está llamando últimamente las violencias de género facilitadas por tecnología. Ese término grandísimo es el que se está posicionando como el estándar. Hasta hace poco se llamaba violencia digital de género, etcétera, pero bueno, últimamente estamos hablando de violencias de género facilitadas por tecnologías. En la siguiente lámina quiero contarles un poco cómo podemos desactivar este algoritmo del miedo, pero primero hay que entender cómo funciona, eh, cómo funciona la tecnología y cómo funciona Internet. Internet es un mundo de capas donde funcionan hardware especializado y no tanto, por ejemplo, nuestros equipos de escritorio y nuestros teléfonos también forman parte de esa red y hay centros de datos, equipos avanzados de red que funcionan como grandes concentradores y multiplicadores que se conectan a su vez con grandes empresas que nos dan servicio.
Y básicamente entonces tenemos por un lado que está el equipo hardware y por el otro el equipo software. Si se ponen a ver mucho de cómo funciona Internet, depende de las grandes empresas, tanto de las empresas que nos dan los servicios, por ejemplo, ese router que compramos para poder poner el cable para crear una wifi en nuestra casa. Eso lo hace una empresa en particular. Y poca gente sabe cómo hacer esas configuraciones en ese router para garantizar que nadie más se conecte, tener un password robusto, y eso casi siempre lo delegamos en otra persona que viene y nos hace esas configuraciones. Entonces, al final, vemos que muy poco tenemos del poder y del control de todos estos equipos. En la parte de software, que por eso es como una decisión política que usamos software libre. Cuando usamos software libre podemos tener mayor control, pero cuando usamos software privativo realmente no sabemos qué pasa detrás de ese software. Entonces, bueno, en la siguiente lámina vemos cómo son estas capas de Internet y cómo están distribuidas. Hay tres capas fundamentales: la capa superficial, donde estamos nosotras y casi siempre, que tiene que ver con las redes sociales, por ejemplo, YouTube, todos los servicios que accedemos. Hay una capa en el medio que se llama la Deep Web, que es donde están las bases de datos de, por ejemplo, las revistas indexadas. Para poder acceder a papers científicos hay que tener claves, las bibliotecas, las empresas que nos dan servicio de nuestros datos, tanto las empresas públicas como las empresas privadas, como los bancos, por ejemplo. Eso es todo lo que conforma la D-Web y es donde están los datos. Y esos datos en este momento vienen a ser el petróleo de esta época. Entonces, por eso esos datos sí, casi siempre están siendo y están recibiendo ciberataques para hacer lo que se llaman las filtraciones, que ya vamos a ver más adelante. Y en la última capa está la web oscura, que es una web donde ocurren muchas cosas ilícitas, desde venta de drogas hasta venta de personas, exposición de personas, publicación no autorizada. Y bueno, fíjense que las dos capas de abajo es lo que más ocupa Internet, y apenas donde nosotras y nosotros funcionamos es el 4%. Incluso dicen ahorita que ese número ha crecido exponencialmente, sobre todo por la cantidad de datos que generamos. Entonces, en Venezuela ocurren muchas filtraciones. ¿Y de dónde hacen esas filtraciones? Bueno, de las empresas bancarias, por ejemplo, de las empresas que nos dan servicio, y publican esa información. ¿Y dónde la publican? Casi siempre la publican en la web oscura, en lo que aparece allí como la dark web. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver que, por un lado, los ciberdelitos avanzan en un tiempo exponencial. Es decir, se dice actualmente que cada segundo aparecen 10 tipos de ciberdelitos nuevos con algunas mutaciones. ¿Cuáles son esos ciberdelitos que más ocurren en Venezuela relacionadas con la perspectiva de género y con la violencia digital? Actualmente el uso de inteligencia artificial para modificación de cuerpos es una de las más usadas. Entonces vemos cómo la mayoría de los liceos, por ejemplo, usan fotos de compañeras que están vestidas, pero con inteligencia artificial las colocan en otras posiciones y sin ropa, con otros cuerpos. Y estos videos luego los publican en, en grupos que son alternativos, porque entonces nos encontramos que hay muchos grupos que los jóvenes y las adolescentes están conectándose, por ejemplo, en grupos de Discord, en grupos de Telegram, no solamente en WhatsApp y Facebook, que también son muy usados, pero tienen muchísimos grupos por donde se pasan esta información. Recoger una información así se hace tedioso, se hace largo. Sin embargo, los casos que nos han pedido acompañamiento siempre nos piden es: por favor, ayúdanos a eliminar esta información. Poca gente quiere hacer una denuncia formal, pero aquí lo importante que quiero decir es
que si bien aquí estamos buscando estrategias colectivas para desactivar el miedo, es importante que partamos de que, por ejemplo, estas niñas, estas adolescentes que le han publicado esta información, aun cuando no es su cuerpo, cuando es un fake, este, están profundamente, varias de ellas profundamente afectadas desde el punto de vista psicológico, han dejado de tener una actividad normal porque se sienten violentadas y incluso hay estudios internacionales que develan que el efecto de un deepfake en la persona que es víctima tiene parecidas consecuencias a la de una violación física. ¿Ok? Entonces, este es uno de los ejemplos que siempre nos gusta colocar para partir de allí, porque evidencia un poco que lo que vivimos en los espacios digitales es tan real como lo que vivimos en el mundo físico y que tiene unas grandes consecuencias psicológicas. Entonces, vemos cómo para poder entender cómo van evolucionando estos ciberdelitos, es necesario también conocer estrategias de ciberseguridad y, por supuesto, a todo esto añadirle la perspectiva de género. ¿Qué sucede en ciberseguridad? En ciberseguridad el porcentaje de mujeres haciendo ciberseguridad no pasa del 25% a nivel global. Y una de las cosas que nos hace pensar el hecho de que es importante que más mujeres aprendan de estas herramientas y que puedan hacer justamente el término en ciberseguridad se llama inteligencia de amenaza, para poder estar al día y entender cómo evolucionan estos delitos para a partir de allí tomar las medidas adecuadas. La inteligencia de amenaza tiene varias páginas web, varias empresas y consorcios donde se unen varias empresas. Una, por ejemplo, depende del Instituto de Estándares y Tecnologías de Estados Unidos, otras de la Unión Europea. Hacen una recopilación de las amenazas que van apareciendo y las documentan y le ponen la solución. ¿Qué vemos cuando aplicamos los lentes de género en estos procesos de ciberseguridad? Uno, que la mayoría de las amenazas que reciben tratamiento mucho más rápido y que la gente ataca está direccionada específicamente a las plataformas tecnológicas. Muy poco está dirigido cuando el ataque es a las personas y que atenta contra los derechos humanos. Y ahí las activistas hemos hecho un gran esfuerzo para poder visibilizarlo. Esto ha venido cambiando con el tiempo, pero hasta hace, qué sé yo, hasta comienzos de la pandemia, el análisis siempre en ciberseguridad estaba dirigida fundamentalmente y todo lo que estaba escrito a las plataformas. Y de hecho, en el mundo de la ciberseguridad se dice mucho que la capa más débil de toda la arquitectura de ciberseguridad es la capa 8, que la capa 8 son las personas. Y nosotras siempre hemos defendido que más bien es la capa que debe tener mayor importancia porque a partir de allí es que se aplican, o sea, nadie aplica un correctivo de un malware o de un ransomware que caiga en una empresa o en una casa o en tu equipo, no viene un robot y te lo resuelve, es decir, lo hace la gente. Entonces, a partir de allí, la importancia para desactivar estos algoritmos del miedo, por supuesto que parte de la formación y por supuesto que tiene varios niveles. Hay un nivel básico, hay un nivel intermedio y hay un nivel avanzado. Y yo pienso que así deberíamos estarlo viendo, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver un poco, a propósito de todos estos delitos, les voy a dejar este enlace que está allí. Allí vemos cuáles son los ataques que más ocurren en Venezuela. En el mundo de la ciberseguridad hay más de 8 mapas que actualizan en tiempo real todos los ciberataques que ocurren en el mundo. Ahí vamos desde phishing, desde denegación de servicio, vemos violaciones de base de datos que son filtraciones, eh, ¿cómo se llama? Adivina, publicaciones de filtración de contraseñas, vemos desconfiguraciones de sitios. En Venezuela, a mí me gusta mucho este mapa en particular porque me personaliza un poco lo que ocurre en Venezuela.
Y fíjense que este mapa además está muy relacionado con el último estudio que hicimos del estudio de caracterización que les comentaba, porque uno de los delitos que siempre sale en este estudio es el tema del phishing, que ocurre muchísimo a través de la estafa por WhatsApp, que duplican la cuenta y venden algún número, ¿no? Esto lo hacen con diversas estrategias de manipulación de la mente, lo que nosotros llamamos ingeniería social, porque todas estas estafas, incluso el delito del grooming, que es cuando un adulto o grupos de adultos hemos creído, yo estoy terminada pensando seriamente que es una red, en la mayoría de los casos, se hace pasar por un niño o niña o adolescente que esté, por ejemplo, conectada en alguna plataforma de juego o en alguna herramienta de esas, por ejemplo, en alguna mensajería instantánea. Entonces, hace un contacto haciéndose pasar por otra persona de esa misma edad y entablan una amistad y entablan una relación que incluso puede tardar mucho tiempo. Y esta gente es experta haciendo manipulación, haciendo estafa y logra que de esta manera la persona, sobre todo las niñas, los niños y los adolescentes, se ganen la confianza y manden información privada para luego incluso hacer extorsión, pedirle más material, y luego este tipo de material es publicado en los mal llamados mercados estos de violencia sexual infantil. Son los materiales que se llaman ESI, ¿no? Entonces, eh, por un lado vemos que en Venezuela ocurre el phishing aquí en este mapa. Sin embargo, me gustaría mostrarles la siguiente lámina que tenemos. En la siguiente lámina vemos el tema de las filtraciones, que es una de las que más ocurre en el país. En estas filtraciones, ese enlace que está allí nos dice si nuestro correo fue filtrado recientemente o en algún momento. Yo me gustaría invitarlas e invitarlos a que coloquen allí su cuenta y verifiquen si están o no en alguna filtración reciente. Si usted, por ejemplo, aparece en el año 2023 y hace 6 meses cambió su clave por una robusta, no se preocupe. Pero ya que está en esto, una de las recomendaciones que siempre hacemos desde Mujeres Activistas por el Software Libre para comenzar a desactivar estos algoritmos del miedo es hacer desde la visión de gestión de riesgos, eh, a nuestras cuentas personales. Lo primero es construir contraseñas robustas. Entonces, el primer paso es ver, bueno, ¿estaré en una filtración o no? Bueno, no estoy, pero igual voy a construir una herramienta, voy a construir unos passwords seguros. Y bueno, ya tenemos mucha experiencia construyendo estos passwords seguros, porque el banco nos pide hacer una contraseña que tenga números, que tenga datos, que tenga caracteres especiales. Bueno, entonces eso es justo lo que tenemos que ir haciendo, construir estas contraseñas robustas es muy importante. Ya luego vamos a ver que el otro elemento es configurar el doble factor de autenticación, ¿no? Pero bueno, creo que me estoy adelantando. Les dejamos este enlace para que por favor verifiquen. Por otro lado, en la siguiente lámina, quería comentarles rápidamente sobre el tema de las brechas digitales. Ya yo les hablé a grosso modo de estos números de mujeres haciendo tecnología, ¿no? Pero realmente existen diferentes tipos de brechas de género y para este análisis es importante hacerlo para hacer la trazabilidad de lo que es la ciberseguridad con la perspectiva de género, ¿no? Entonces vemos que la primera brecha, aún hay países en el mundo que tienen grandes retos en la primera brecha digital de género, que es la brecha de acceso.
En Venezuela, esta brecha de acceso, si bien nuestro internet no es un internet muy rápido, de hecho ahorita estoy teniendo en el computador con uno de los proveedores una lentitud, eh, sin embargo, la mayoría nos podemos conectar, ¿no? Con alguna dificultad. Sí tenemos problemas con el tema de la provisión del servicio eléctrico. Entonces, bueno, ahí se junta que el acceso sí está un poco limitado a todos los servicios de Internet, pero la mayoría tenemos equipos. Entonces, gracias por compartir el enlace. En este caso, vemos cómo la brecha de acceso ha venido, digamos, teniendo grandes avances en el país. Sin embargo, la siguiente brecha, que es la brecha de desarrollo de capacidades técnicas y que tiene sus niveles, vemos que la mayoría sí hemos tenido que aprender a ser usuarias, a ser usuarios, pero no usuarias o usuarios avanzados. Y para esto, una de las otras estrategias que siempre recomendamos es que nos preocupemos por entender cómo funciona. Por ejemplo, ya me voy a adelantar otra vez, pero traemos un decálogo para uso de dispositivos móviles de seguridad, donde damos ciertos tips. El principal es saber que tenemos que configurar muy bien todas las opciones de privacidad y seguridad y saber a qué le estamos dando permiso. Bueno, en esta brecha, el desarrollo, la que más nos ocupa desde nuestra organización es o sea, cuando las mujeres nos convertimos en creadoras de tecnología. Y bueno, uno de los ejemplos, y salen cosas maravillosas cuando eso ocurre, y una de esas cosas maravillosas se las va a hablar Aimé ahorita en su presentación, que pudimos hacer un trabajo allí que es sumamente interesante porque el desarrollo, y no solamente pensarlo y diseñarlo, sino que todo el desarrollo fue hecho por mujeres, pensadas por mujeres, y eso nos parece muy valioso. Entonces, en el tema de las brechas digitales, podemos decir en la siguiente lámina que estas dos desigualdades que están en la siguiente lámina, por favor, estos dos niveles que tenemos de reto, uno tiene que ver con las desigualdades en las infraestructuras de acceso y la otra justamente en las desigualdades sostenidas por la división sexual del trabajo. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque, bueno, por muchos años hemos visto tanto el equipo, la mayoría es docente en alguna universidad, vemos como en las carreras tecnológicas la matrícula. Sin embargo, la graduación, o sea, terminar la carrera tecnológica, vemos más bien que casi nunca estas compañeras logran graduarse o se gradúan muy pocas. Y lo otro es que las pocas que se gradúan no van al área técnica ruda de la tecnología, sino, por ejemplo, se convierten en diseñadoras de tecnología, se convierten en Scrum Master. Es un análisis que queremos hacer. Algunas personas insisten, de hecho hay estudios internacionales que develan que tiene mucho que ver con la ocupación y los retos que tienen las mujeres en cuidados, bueno, en sostener la vida, en quedarse soltera cuidando los hijos. Entonces, eso hace que busquen trabajos que no tengan tanta demanda, porque realmente esto es un trabajo que amerita que estés dedicada en cuerpo y alma al trabajo del desarrollo tecnológico. Y bueno, no es mentira cuando presentan esta gente nerd que casi no habla con nadie, que está muy cómoda en su casa trabajando, en fin, pero además porque tiene que estar tecleando muchísimo. Entonces vemos cómo estas brechas inciden, pero además que otras cosas nos transversalizan e impiden que las mujeres se desarrollen en el campo tecnológico. Y a partir de allí es que vemos cómo los algoritmos tienen sesgo en la IA, en los mismos buscadores, por ejemplo, hasta hace poco tú dejabas en el buscador más usado, que no le voy a hacer publicidad porque no me pagan, tú empezabas a buscar cosas y aparecían este, frases que eran incluso misóginas. Y esto pasa porque el desarrollo de esa tecnología no tiene muchas mujeres, tiene muy pocas mujeres. Entonces, una de las cosas que creemos que para eliminar esos sesgos que existen, que son raciales, que son de género,
que son económicos, tiene mucho que ver con la incorporación de más mujeres en el proceso de creación de tecnología. Muy bien, hablando de las brechas, entonces ahora quiero decirles cómo nosotras, y haciendo ese análisis, intersección entre la ciberseguridad y la perspectiva de género, eh, podemos hablar entonces que una de las cosas que hemos hecho para desactivar estos algoritmos del miedo está en la siguiente lámina, que tiene que ver con la conformación de unos procesos, de unos desarrollos para formación sistematizados por más de 4 años en nuestras guías, que tienen 3 momentos. La guía 1 es donde aprendemos a identificar las violencias digitales. La guía 2 es una guía que habla de las herramientas y buenas prácticas que existen para hacer el cuidado digital. Y la guía 3 tiene un elemento que a nosotras nos parece muy valioso, que tiene que ver con qué hacer en caso de ser víctima de violencia digital. Además, estas guías vienen acompañadas por un conjunto de talleres que antes lo dábamos más largo, ahora lo hacemos un poco más corto. La verdad es que a nosotras nos gusta hacer talleres largos. Mucha gente nos dice, no vale, ustedes dan mucha información, pero es que hay muchas herramientas. Y nosotras creemos que solo nombrarlas no basta, es importante probarlas, es importante revisarlas, incluso decidir cuál es la herramienta que mejor se adapta a la necesidad particular que yo tengo. Entonces, bueno, en la segunda lámina tenemos un ejemplo de los talleres que damos. Uno de los que más nos gusta es cuando vamos a los liceos y colegios. Allí tenemos un conjunto de técnicas educativas donde logramos la participación de los chamos y las chamas y es muy didáctico. Pero fíjense que allí yo quisiera comentar una cosa. Cuando nosotras vamos a los liceos y preguntamos, ¿quiénes de ustedes le han hecho algún tipo de burla, le han publicado una información en los grupos que ustedes no querían o han dicho una cosa? Varios levantan la mano, pero cuando preguntamos cuántos de ustedes se han burlado de alguien a través de las tecnologías, eh, qué sé yo, cuántos han publicado información que no está autorizada, han reenviado una información que no deberían reenviar, casi todos levantan la mano. Y eso nos llama profundamente a la reflexión porque nos hace ver que estamos también nosotras inmersas en una situación actual donde está muy normalizada esta violencia. Y es allí, en esos grupos, donde hay que hacer un gran trabajo para desmontar estos mitos, para enseñarle a los niños, niñas, adolescentes que tenemos que encontrar otras formas de relacionarnos en las cuales no nos sintamos violentados. Porque otra de las cosas que dicen los compañeros al final y las compañeras es que en efecto no se sintieron bien, pero no importa porque eso ahorita se hace así, ¿no? Pero no se sintieron bien. Y al final hacemos un ejercicio de reflexión de qué me hubiese gustado. Y bueno, fíjense que uno de los comentarios que más dicen en esos talleres es que mis amigos me hubiesen defendido, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con también el bullying y cómo vemos cómo ese bullying se traslada y se vuelve completamente ciberacoso porque se usan las herramientas tecnológicas para realizar esto. Y casi siempre está dirigido a las niñas y particularmente con un mayor porcentaje. Entonces, bueno, estos talleres presenciales nos gustan mucho y lo siguiente que les quiero contar también es que hacemos talleres en línea. Ya les había hablado de este taller en la siguiente lámina que tiene que ver con un proceso de estudio profundo que hicimos de Python para desarrollar nuestras propias IA, para aprender lenguaje de aprendizaje automático y tomar estas herramientas para luego poder aplicarlas en ciertos desarrollos de software, ¿no? Este es un proceso largo de estudio que hemos comenzado como una comunidad de práctica y de aprendizaje en la que queremos un poco vencer la brecha que existe. En Venezuela, que estamos relacionadas mucho con la comunidad técnica, no conozco más de 20 mujeres haciendo IA. Y creemos que este curso, que además fue muy intenso, pero abarcó apenas una parte introductoria. Queremos ir en los siguientes años a un proceso más
más extensivo, fue dictado por el profesor Francisco Pan de la ULA y tuvimos más de 30 horas de trabajo y de formación. Y esto lo hacemos precisamente para vencer la brecha que existe porque no queremos ser solo usuarias de IA, no queremos solo tomar todos estos chatbot, inteligencia artificial generativa que están por allí y preguntarle cosas y que nos respondan. No, queremos hacer nuestros propios intérpretes y que además lo alimentemos con nuestros datos y que nos responda en base a, a nuestros territorios, a nuestras vivencias. Eso es una de las cosas que queremos buscar con este trabajo. Bueno, en la siguiente lámina les quería contar un poco, que creo que ya se me acabó un poco el tiempo, ¿verdad? Pero quería contarles que la red CAFI, para desactivar este algoritmo del miedo, se lo tomó muy en serio comenzando el año. Las compañeras de Tinta y las compañeras de Uniande nos contactan para comenzar un proceso de formación. Y comenzamos una formación que duró varios meses, con varias horas en línea, bajo diferentes modalidades, tanto asíncronas como síncronas, de formación de todas estas herramientas. Ahí revisamos muchas cosas, fueron muchas horas de trabajo y al final también tuvimos unas asesorías puntuales por cada organización que hace vida de la red CAFI. Eh, este trabajo nos llenó de mucha satisfacción porque siempre habíamos dictado este taller a una o dos organizaciones que nos pedían esta solicitud. No habíamos dado el taller con tantas organizaciones allí participando y eso nos gustó muchísimo. Entonces, bueno, creo que es muy importante que esta forma de empezar a desactivar estos algoritmos del miedo comience con la formación, pero también hay que trascender de la formación a la acción. Es decir, si vemos estos talleres y no vamos a nuestros espacios a replicarlos, a comunicarle al resto de las compañeras que tienen que hacer, a garantizar incluso que tengamos estos pasos, pues muy poco vamos a ir avanzando. En la siguiente lámina, yo me voy a saltar esta lámina y voy a ir a la otra, por favor. Ajá, está buenísimo. En esta lámina que hablamos del decálogo son los 10 aspectos que nosotras consideramos importantísimos para tener cuidados digitales en nuestros teléfonos. Esto no significa, perdón, esto no significa que no vamos a tener, por ejemplo, que no nos va a caer un virus, pero sí significa que al menos vamos a ir teniendo control de nuestro equipo. Entonces, bueno, son 10 elementos, pero básicamente yo les voy a dar el resumen, al menos de los 3 primeros pasos que debemos hacer, ¿no? El primero es configurar estas contraseñas y además lograr revisar la configuración de seguridad y privacidad, no solo de Android o del teléfono en particular si tenemos otra arquitectura como iPhone, sino también de las aplicaciones que tenemos. Entonces, una vez hecho esto, es hacer un inventario de nuestras cuentas para cambiar estas contraseñas, no usar la misma contraseña, construir contraseñas seguras y instalar el doble factor de autenticación. Eso básicamente. También tenemos otras recomendaciones, como por ejemplo en el navegador, eliminar los cookies y las opciones de navegación. Y en la siguiente lámina van a ver que tenemos otros 3 elementos que recomendamos muchísimo, que tiene que ver con el uso de una bóveda. Les cuento que en la guía 1 estos elementos están ampliados, los pueden revisar allí en nuestra página web, en la sección de recursos. Allí se descargan la guía. Y bueno, otra de las cosas que siempre recomendamos es, además de configurar la opción de privacidad y seguridad, es la opción de seguridad física. O sea, nada hacemos si hacemos todas estas configuraciones y no le colocamos un password de acceso a nuestro teléfono, no tenemos cuidado de dónde lo dejamos. Esto es muy importante.
En la siguiente lámina les traía el doble factor de autenticación, pero realmente para hablarles de que ahorita, en este momento, no basta con la configuración de una contraseña robusta y colocar un factor de autenticación. Se está hablando del múltiple factor de autenticación y que debe ser conformado al menos por 3 elementos. Es decir, tener una clave de algo que soy, como la huella, tener otra clave de algo que tengo como un token. Hay una herramienta que está recomendada en el decálogo que se llama Auti, que te permite, tú lo configuras y te llega a tu correo, a tu, qué sé yo, teléfono, por ejemplo, te llega un número. Entonces eso es algo que estoy obteniendo para meterlo cuando quiero entrar a una clave y me deja acceder. Y algo que sé como una contraseña. Entonces están recomendando que se combinen todas estas herramientas para que, por ejemplo, nadie que nos quiera clonar el WhatsApp pueda hacerlo porque tengo estas múltiples niveles de seguridad configurados con el múltiple factor de autenticación. No solamente ese codiguito que manda WhatsApp, sino que lo tengo asociado a otras cosas. Por eso es bien importante configurar el doble factor de autenticación. ¿A qué lo voy a hacer? Bueno, eso depende del análisis de riesgo que hagamos, ¿verdad? Donde vamos a construir qué es lo que yo considero que es más seguro, o sea, que yo necesito asegurar, por ejemplo, el correo donde tengo asociadas mis cuentas bancarias o el correo donde tengo todo lo del trabajo, ¿verdad? Eso depende también, eso es como muy personal. Y a partir de ese inventario, entonces aplicar técnicas para, en efecto, ir eh, asegurando cada una de nuestros espacios digitales. Todo con contraseña es muy importante. La siguiente lámina me la voy a saltar y voy a ir a la última, donde está un decálogo, que lo llamamos el decálogo de autocuidados digitales para organizaciones feministas. Es nuestro segundo decálogo. Y este se los traía el día de hoy porque nos parece muy importante para desactivar estos algoritmos del miedo. Es decir, esto involucra unos 10 pasos. Por supuesto que la ciberseguridad puede abarcar muchos más pasos. Esto fue una construcción, un trabajo que hicimos desde a partir de un análisis profundo de los frameworks de ciberseguridad más usados, como el NIST y el ISO 27001. Hay unas maneras de cómo implementar la ciberseguridad y hay unos procesos y mejores prácticas escritas. Entonces, usando todas estas herramientas que conocemos desde la academia y también desde la práctica en las organizaciones donde trabajamos, le dimos un análisis de género y pudimos construir, usando esos esquemas, estos pasos. Y bueno, el primero, por supuesto, es hacer ese inventario que viene a formar parte, es el insumo principal para ese análisis de riesgo y una vez que esté categorizado, entonces seguimos con los siguientes pasos. Ahora, esto lo hacemos con una cosa que llamamos el Kanban Sororo, que es una metodología que usamos con las organizaciones porque este, en la ciberseguridad, por ejemplo, se habla de una metodología que se está posicionando de facto que se llama Zero Trust, que es, bueno, yo no confío en nadie. Todo el mundo bloqueado y empiezo a dar servicios particulares. Entonces, bueno, nosotras creemos que desde nuestras organizaciones ese análisis está como bastante difícil, ¿no? Y creemos que también puede construirse desde la confianza y desde la sororidad. Entonces, bueno, le dimos un vuelco a esto que ha implicado además un compromiso con las organizaciones que han querido implementar, pero bueno, ahí van a encontrar varios pasos. También tenemos, luego de hacer el inventario, hacer la evaluación de riesgo que viene para, o sea, es el momento en el que ordeno qué voy a ir haciendo primero y qué voy a ir haciendo después, porque no todo lo vamos a hacer al mismo tiempo. Esto es un proceso recursivo que lleva tiempo y que se va haciendo poco a poco, adaptando, si se quiere, una herramienta o una mejor práctica a la vez. Tiene mucho que ver que realmente cómo hacemos todo en la vida, ¿no? Porque mucha gente empieza y se atosiga, quiere hacer todo a la vez y bueno, esto es muy difícil hacerlo así. Una de las cosas que recomendamos también en este decálogo es usar software libre.
sobre todo porque tienen prácticas más respetuosas. Por ejemplo, el navegador DuckDuckGo, que no permite que se te instalen rastreadores en tu equipo o en tu búsqueda, no entrega información. Por ejemplo, cuando nosotros usamos otros navegadores y hacemos una búsqueda de zapatos rojos, en todo lo que estamos usando nos llegan un poco de propagandas de zapatos rojos. Esto tiene mucho que ver con que se comparten esos datos, incluso cuando lo decimos, y se graba nuestra voz y es enviada no sé a dónde, pero eso pasa. Entonces, vemos cómo hay herramientas que están en contra de esta invasión a la privacidad y que tienen que ver mucho con las herramientas de software libre y es por eso que nosotras las promocionamos, ¿no? Y sobre todo el uso de software libre para la construcción de infraestructuras tecnológicas, es decir, para montar nuestros servicios, para mostrar nuestras páginas web, para montar nuestros repositorios de documentos, disculpe, para montar nuestros repositorios de documentos, vemos que es bien importante el uso de software libre. Entonces, bueno, este decálogo, junto con el otro, también está en la sección de recursos y nos parece que este es muy importante para construir estas estrategias que nos permitan desactivar los algoritmos del miedo desde el punto de vista, eh, digamos, colectivo, donde avancemos todas y todos a la vez en apropiarnos de estos conocimientos, en reconocerlos, en saber, por ejemplo, si me llega un caso que estoy acompañando, que tiene este tipo de violencia digital, cuál es el procedimiento que tengo que hacer. Nosotras en los últimos años que hemos estado acompañando estos casos, hemos hecho varias documentación de este proceso de acompañamiento. Sin embargo, es importante que les diga que esto cambia. No es igual un caso que yo acompañé hace 3 años, aunque se parezca un poco, a cómo está ahorita este caso. Ni existen las mismas herramientas para, por ejemplo, hacer una investigación, conseguir un IP, conseguir una cuenta de usuario que relacione a cierta persona como presunto agresor. O sea, las herramientas han evolucionado, las herramientas han cambiado, cambian constantemente y eso amerita que te mantengas actualizada en estas áreas, ¿no? Y por último, quiero dejarles una recomendación de un documental que está en Netflix, que se llama Ciberinfierno, que tiene mucho que ver, está en la siguiente lámina, en este documental van a encontrar, tiene mucho que ver con, mucha gente está recomendando adolescencias, me parece muy interesante verlo y hacer el análisis. Pero también hay otros documentales desde varios años que muestran este tipo de cosas, ¿no? Está, por ejemplo, Buscando, que es un papá que gracias a las herramientas de inteligencia artificial, no le quiero hacer spoiler, pero también se las recomiendo, su hija desaparece y usando estas herramientas, que de paso fue muy buen documentada porque sí usa herramientas específicas de inteligencia de fuentes abiertas que se llama OSINT, él logra, fue un guión muy buen construido, él logra, digamos, un final que les invito a que lo vean, pero logra buscar a su hija. No les voy a decir si la consigue o no, para que lo vean. Se llama Buscando, Searching. Y por último, este documental que se llama Ciberinfierno, que ocurrió hace varios años en Corea, y ellas logran hacer este documental que es muy interesante porque lo muestra cómo funciona la machósfera y la menósfera en todas estas plataformas. Decirles que la mayoría de estos grupos están migrando a una mensajería instantánea que se llama Discord, que la mayoría de nuestros chamos y nuestras chamas que juegan Roblox usan Discord, que hay opciones y hay que revisar ese Discord y saber dónde se están conectando y qué canales están viendo nuestras hijos e hijas. Y bueno, tampoco les voy a contar mucho de Ciberinfierno, pero sí
les recomiendo muchísimo que los vean. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y les mando un abrazo. Gracias a ti, Nerissa. Interesante todo lo que nos planteas y todo lo que nos invitas, ¿no? Nos has dejado una tarea fuerte, ¿no? No solamente estudiar todas esas nuevas terminologías, sino también abrir nuestra mirada hacia todas esas nuestras formas de violencia, los espacios en los cuales se cometen. Y ahorita estamos oyendo unas palabras nuevas, machósfera, y nosotras, wow. Acá también tienes tu público y no, bueno, muy agradecida por tu espacio y nos acompañas hasta que podamos abrir la cajita de preguntas. Muchísimas gracias para ti y todo ese trabajo que representa en tu organización. Cerraste el micrófono. Sí, bueno, no estaba hablando, pero agradecida estaré Ok, por aquí vale. para mis preguntas. Perfecto. Tranquila. Adelante. Vamos a dar la participación a nuestra siguiente panelista invitada. Ella es Aimé Zambrano. Ya les había comentado eh, lo que hace Aimé. Ella es directora general de Utopis. Utopis también es una organización feminista basada en la comunicación popular. Ya va. Es que tenemos que cambiarnos para el otro espacio. Sí, exacto, lo Aimé, como les comentaba, ella es Aimé Zambrano Ortiz, es la directora general de Utopis, es feminista, es una investigadora, consultora y antropóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. Es fundadora del Monitor de Femicidios Utopis y miembro de la comisión editorial Utopis. Ha publicado en revistas como el Boletín Antropológico, Iberoamérica Social y en la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. Es ganadora junto al equipo de Utopis del Premio Nacional de Periodismo en Mención Gráfica en el año 2018 y Facebook 2022. Actualmente cursa una maestría en Estudios de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, Aime. Bueno, de verdad, gracias por la invitación a este espacio y para hablar de un tema tan importante como tiene que ver la violencia de género y específicamente, bueno, las herramientas que podemos utilizar para todo lo que tiene que ver, bueno, con el tema de la violencia Sí. facilitada por los medios digitales o lo que también se ha llamado violencia eh, digital de género, ¿no? Sí, señora. Que Y en ese sentido, Aimé, nosotras queríamos preguntarte, ¿no? Siguiendo un poco la línea de trabajo inicial con Erisa, nosotras plantearíamos cómo podemos, desde nuestras voces colectivas, vencer este miedo y cuáles serían esos apoyos confiables y transformadores que nos podrían aproximar a estos espacios seguros que evidentemente deben existir, ¿no? Para todas y todos nosotros. Cambio. Buenísimo, bueno, mira, eh, nuestra presentación se va a centrar precisamente en la premisa que nosotras creemos que nos va a permitir superar, enfrentar y abordar todo lo que tiene que ver con el tema de las violencias de género de manera general. Y bueno, esto tiene que ver con el trabajo en conjunto, ¿no? El trabajo en red eh, tiene que ver con esa articulación que tenemos que hacer como organizaciones, eh, sea organizaciones, sean comunidades, sean colectivos, o sea, el nombre que se le quiera poner a las diversas organizaciones de mujeres y feministas, bueno, para seguir teniendo, generando información logrando, bueno, tener incidencia en diversos espacios, ¿no? Tanto en espacios del Estado, en este caso, como en espacios relacionados a la sociedad, ¿no? Desde los medios de comunicación hasta, bueno, comunidades educativas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, enmarcado en todo esto que tiene que ver con un proceso de articulación, junto
con las compañeras de mujeres activistas por el software libre. Y aquí, bueno, retomo lo que había dicho Nerissa de la presentación que voy a hacer. Y con otra organización que se llama Casa de Cronopios, que es una asociación civil. Y bueno, y nosotras, Monitores Utopits, que luego hablaré un poquito de lo que es esto de Monitores Utopits, ¿no? Bueno, en conjunto desarrollamos un proyecto que se llama el proyecto Voces, y la idea de este proyecto es la construcción de una red de monitoras y activistas comunitarias. Esto para el levantamiento de información a través de una aplicación que se llama Voces. Entonces, bueno, esta aplicación es la excusa para que nos articulemos y hagamos un trabajo en conjunto para, bueno, todo lo que tiene que ver con el levantamiento de la información referida a los diferentes tipos de violencia de género que pueden estar ocurriendo en Venezuela. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. ¿Por qué nace el proyecto Voces, no? Bueno, un poquito viendo la experiencia que tienen las compañeras de mujeres activistas por el software libre, igualmente, bueno, el trabajo que ha venido teniendo esta organización civil Casa de Cronopios, y desde el trabajo que venimos haciendo con el monitor de femicidios de Utopits, decidimos juntarnos, entendiendo además y viendo que, y lo sabemos todas las organizaciones que trabajamos con violencia de género, que trabajamos, bueno, con diferentes temas referidos a las mujeres, que hay una ausencia de datos y de indicadores en torno a los casos de violencia de género, ¿ok? Dirigida a mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela. Ya que, por ejemplo, en el caso de los femicidios, incluso, no se presentan datos de manera diferenciada desde el año 2016. Y sabemos que además esta es una de las deudas, podríamos decirlo así, que existen desde, bueno, el Estado con relación a incluso los lineamientos que aparecen en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que además es la ley que nos dice, bueno, que tiene que existir un observatorio referido a lo que son los diferentes tipos, formas de violencia de género que estén ocurriendo en Venezuela, y además un observatorio que dé información desglosada. Entonces, bueno, viendo que hay esta ausencia de datos y de indicadores, nosotras decidimos emprender un proyecto que permita el levantamiento de esta información. Igualmente, sabemos que al tú tener información, tener datos, esto permite generar campañas, permite generar informes, permite generar incluso, bueno, desde la academia, trabajos académicos, ¿sí? Que permitan sensibilizar a la población y, por supuesto, a las autoridades sobre los casos de violencia de género que ocurren en Venezuela. Esto, bueno, para generar incidencia frente a lo que es la normalización de lo que es la violencia de género. Entonces sabemos que tenemos un trabajo muy fuerte que implica precisamente, bueno, generar cambios y transformaciones dentro de nuestra sociedad. Y la mejor manera de hacerlo, bueno, es teniendo datos a la mano, teniendo información verificada, contrastada, que nos permita decir, mira, esto está ocurriendo en este estado por estas causas o por estos hechos, ¿sí? Entonces, si no tenemos esta información, ¿cómo podemos generar esta incidencia? ¿Cómo podemos sensibilizar a la población? ¿Y cómo podemos exigir a las autoridades cambios dentro de lo que son las políticas públicas? Además, que esto también nos permite hacer la contraloría frente, bueno, a lo que son estos planes o estas políticas públicas dirigidas a nosotras para precisamente prevenir, mitigar e incluso reparar todo lo que tiene que ver con estos casos asociados a lo que es la violencia de género. Entonces, bueno, viendo todo esto, decidimos emprender con este proyecto. La siguiente, por favor. Entonces, decidimos juntarnos en la Asociación Civil Casa de Cronopios, que es una organización que viene trabajando desde el año 2015 aproximadamente, con diferentes eh, objetivos relacionados a todo lo que tiene que ver con desde el tema mujeres hasta lo que tiene que ver con el tema agrícola, ¿no? Con diferentes temas relacionados a lo que es desarrollo sustentable.
igualmente con nuestras compañeras de mujeres activistas por el software libre. Además, ya habíamos tenido experiencias conjuntas, incluso, bueno, nosotras nos habíamos formado en talleres con ellas y sabíamos que Nerissa, María Ángela, bueno, tienen una pericia y tienen todo un trabajo grande, sostenido en el tiempo, referido precisamente a lo que son las violencias digitales basadas en el género o, como ya bien explicó Nerissa, o estas violencias de género que son facilitadas por la tecnología. Entonces, bueno, viendo todo el trabajo que vienen teniendo estas compañeras en el tiempo, decidimos ver qué proyecto conjunto podíamos hacer. Además, entendiendo que ellas son mujeres programadoras y en Venezuela no hay como una gran comunidad eh, que trabaje estos temas, ¿no? Entonces, bueno, ahí desde Monitores Utopits dijimos, bueno, no, o sea, tenemos que hacer una junta para hacer un proyecto conjunto. Y además, ellas con su proyecto Genchi, ¿ok? Que es un proyecto que desarrollaron de georreferenciación de casos de violencia de género, más el proyecto que, bueno, que venimos desarrollando nosotras desde el año 2019 del monitor de femicidios, vimos allí un ganar-ganar, ¿sí? O sea, vimos allí que teníamos muchas fortalezas y decidimos juntarnos para emprender este proyecto que les vamos a presentar el día de hoy. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, desarrollamos una aplicación informática gracias a, bueno, como ya dije, a la pericia de las compañeras de mujeres activistas por el software libre, que nos permita a las diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajamos casos referidos a violencia de género, ¿no? O que, bueno, organizaciones que estén interesadas en comenzar a hacer este trabajo. Y la idea es que a través de esta aplicación se realice un monitoreo de información sobre estos diferentes tipos de violencia de género que están siendo dirigidas a mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela. Entendiendo que al no existir el observatorio, ¿qué vamos a hacer nosotras? Bueno, desde nuestras organizaciones, desarrollar un proceso de subregistro que es el que nos va a permitir esta aplicación. ¿Ok? Adicionalmente, la aplicación incluirá información útil para lo que es la prevención de estas violencias y referida al acompañamiento específico en casos de violencia digital basada en género. Bueno, esto desde, bueno, todo el trabajo que tienen las compañeras, como ya dije, de mujeres activistas por el software libre. Igualmente, un chatbot, que el chatbot, más que la ruta de denuncia, lo que nos va a permitir es entender cómo se utiliza la aplicación. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y vamos a ver más adelante un poquito de qué manera las organizaciones se pueden sumar a el trabajo de la aplicación y qué facilidades da la aplicación para todo el trabajo que tienen las organizaciones. ¿Ok? Entonces, actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y ya vamos por una segunda corte. ¿Ok? Ya tuvimos una primera corte, ya vamos por la segunda. Actualmente estamos conformando una red de activistas y monitoras comunitarias en 3 estados del país que además este proceso va acompañado de no únicamente del uso de la aplicación, ¿sí? Y la explicación de, mire, esto se utiliza así. Esto va acompañado de un proceso formativo de 7 talleres virtuales en los que se explican diferentes temas relacionados, y esto lo vamos a ver más adelante, con eh, seguridad digital, ciberactivismo, que bueno, esto lo dan las compañeras de mujeres activistas por el software libre, todo lo que tiene que ver con las violencias de género facilitadas por la tecnología, además, bueno, todo lo que tiene que ver con feminismo de datos, em, todo lo que tiene que ver con monitoreo de información y monitoreo a fuentes abiertas, e igualmente, bueno, un bootcamp que se llama Infotopia, que está dividido en 2 sesiones. Una en la que se ve todo el proceso de visualización de datos y cómo se puede hacer la creación de estos gráficos, ¿sí? De manera sencilla. E igualmente cómo se pueden realizar infografías para la difusión de la información que cada una de las organizaciones está trabajando, ¿ok? En su especificidad. Entonces, bueno. Desde estos talleres formativos que hoy culminamos con nuestra segunda corte, con la 7ª sesión,
que es precisamente sobre voces, estamos abordando tres estados del país, únicamente con organizaciones, comunidades o colectivos que trabajan todo lo que tiene que ver con violencia de género y con el tema mujeres, ¿ok? Y son de Distrito Capital, del Estado Miranda, de Carabobo, de Zulia, Anzoátegui, Bolívar, Mérida, Lara, Falcón, Yaracuy, Sucre, Táchira y Amazonas. La idea es seguir ampliando esta red y abrir otras dos cortes el año que viene, iniciando con la tercera corte en el mes de febrero. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los resultados de este proceso? Uno, bueno, la aplicación que nos va a permitir el monitoreo y la georreferenciación de los casos. Igualmente, bueno, la conformación de esta red de monitoras comunitarias, ¿ok? Que, como ya dije, viene conformada por organizaciones de las localidades, organizaciones, comunidades y colectivos. Cuatro, bootcamp online sobre monitoreo de información y desarrollo de herramientas de visualización de datos. La siguiente. Dos talleres online sobre violencia digital de género, ciberactivismo y seguridad digital. Y un chatbot de orientación para el uso de voces. La siguiente. Entonces acá lo que va a hacer es mostrarle un poco cómo es nuestra aplicación, ¿no? Lo primero, bueno, es buscar en línea voces, http voces punto social. Y allí van a, ya sea en el teléfono o ya sea en la computadora, porque está en los dos dispositivos, se puede llegar a lo que sería la aplicación. Incluso puedes instalar la app en el teléfono. La siguiente. Una vez que se hace ese proceso, te, luego de ver el taller, nosotras iniciamos el proceso de comenzar a asignar todo lo que son los usuarios y las claves, ¿no? Y luego estas claves, bueno, las pueden cambiar las usuarias con la clave que quieran. ¿Qué hacemos? Bueno, se hace el proceso de registro. Ya cuando tú tienes tu usuario, ¿ok? Colocando correo electrónico y una contraseña segura. La siguiente, que además estas contraseñas se aprenden cuáles son las más seguras gracias a los talleres que hemos visto con las compañeras de mujeres activistas por el software libre. Una vez que se introduce, bueno, el correo y la contraseña, se oprime el botón de iniciar sesión, como en la mayoría de las aplicaciones. La siguiente, por favor. Y una vez que se ingresa, se puede realizar un reporte, ¿ok? Referido a lo que es la violencia de género, haciendo clic en el botón de la barra superior que indica hacer reporte. O sea, no es muy difícil. La misma aplicación te, te va como indicando cuál es ese proceso, ¿no? La siguiente. Luego, hay dos maneras de hacer el reporte. Puedes hacer un reporte simple o un reporte completo, ¿ok? Y no tienes que tener internet para hacer este tipo de reportes. Puedes hacer el reporte incluso si no tienes el internet presente. Entonces, hay dos opciones de reporte, el simple y el completo. Y la diferencia tiene que ver con el nivel de profundidad con el que se van a reportar los incidentes, ¿ok? Registrados en la plataforma. La siguiente, primero vamos a ver rapidito reporte simple. Este, bueno, es el formulario simple. Esta es la apariencia. Hay unos asteriscos y estos asteriscos indican que es información que tienes que colocar como campos obligatorios. Pero cuando te vas al reporte más complejo, puedes incluso colocar información de manera anónima, ¿ok? Sin colocar nombre y este tipo de cosas. El campo de la fecha, como ven, se puede completar de manera manual utilizando el icono del calendario que está junto a la parte donde aparece la fecha. La siguiente. Y aparecen diferentes tipos de violencia. Nosotras, bueno, nos basamos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿sí? Y además nos basamos, bueno, en otros tipos de violencia que no necesariamente están en la ley, que como pueden ver acá aparece, por ejemplo, la violencia vicaria, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de violencia está agregado en el apartado de violencias. Uno cliquea, ¿ok? Coloca allí qué tipo de violencia está reportando y además puede colocar eh, el tipo de agresor,
¿sí? O sea, si es pareja, expareja, si es familiar, si es una persona de una red delincuencial X, el estado de la denuncia, o sea, si la denuncia está en curso, si se hizo, si no se hizo, y cuál es la fuente principal de información. O sea, si esto viene de algo que vimos en los medios de comunicación haciendo monitoreo de información, si viene de alguna organización de la sociedad civil, si viene de alguna organización comunitaria, ¿ok? La siguiente, por favor. Igualmente se coloca el estado, ¿no? ¿En qué estado ocurrió el hecho? Entonces ahí se va a desplegar una lista de los diferentes estados y además va a aparecer el municipio. Una vez que se clique el estado, está la lista de los diferentes municipios y un apartado para colocar la localidad donde ocurrió específicamente el incidente de violencia. La siguiente. Igualmente, bueno, como ya dije, los diferentes tipos de violencia y indicaríamos, bueno, por favor, dinos cuáles son las opciones. En el complejo te aparece, o sea, una vez que tú colocas, por ejemplo, violencia física, te aparece una cantidad de hechos relacionados a violencia física, ¿no? Patadas, golpes y así, con cada uno de los diferentes tipos de violencia que aparecen en la plantilla. La siguiente. Igualmente, bueno, como ya dije, el tipo de, la relación que puede tener la persona agresora con la víctima. La siguiente, que sería el estado de la denuncia. O sea, si no hay denuncia, si está en proceso, si está archivada, si está desestimada, si tiene sentencia u otro. E igualmente, la siguiente, lo que tiene que ver con la fuente de información, si es una víctima, si es por víctima directa, si fue familiar o conocido, si fue una ONG nacional, una internacional, si fue desde los medios, si es por redes sociales, una institución pública u otro. Si estamos hablando de que viene de medios de comunicación por redes sociales, allí tenemos que colocar el link porque, bueno, tiene que siempre referirse de dónde viene esa información. La siguiente. Y luego lo que se da es aguardar el reporte y este reporte se registra en la base de datos. La siguiente. Luego te va a llegar un mensaje de confirmación de la recepción del reporte y ahí todos los detalles, ¿ok? O sea, toda la información y bueno, hay un código de cómo se está registrando esta información. Que además hay diversos niveles de usuarios, o sea, están las administradoras, están las analistas, están, o sea, no todo el mundo tiene acceso a toda esta información, sino que generalmente las organizaciones van a poder ver eso es la información que hayan cargado ellas y los dashboards, que los dashboards no son más que esto lo vamos a ver más adelante, los gráficos donde está toda la información y puedes hacer los cruces usando filtros. Entonces vas a ver distintos diagramas donde te informan, te explican, bueno, por ejemplo, yo quiero buscar los casos de violencia ginecostétrica en Lara. Entras, pones el periodo de tiempo, pones violencia ginecostétrica, el estado Lara, no sé, año 2025. Y te va a aparecer toda esa información e incluso está la opción de que lo puedas descargar. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y, por supuesto, si quieres hacer un nuevo reporte, eh, está la opción de arriba que dice nuevo reporte. Cliqueas allí y allí, bueno, puedes acceder al reporte nuevo que quieras hacer. Ahí está la manito. La siguiente. Además que no hay un número máximo de reportes por usuario. Igualmente, como ya dije, está y con la compleja, bueno, hay mayor nivel de complejidad. Puedes anonimizar allí la información. Allí te van a pedir muchísima más información, ¿ok? Específica si la tienes. Lo que diferencia un reporte de otro es que, bueno, este es un poquito más rápido. En el otro sí hay como información más específica que puedes enviar, ¿no? O reportar. Entonces, cuando ya tú quieres ver los datos que están en toda la plataforma, toda la información que hay en la plataforma, te vas al menú lateral izquierdo, que es donde están las cuatro líneas,
y allí vas a tener una serie de opciones que como ves aquí dice inicio, recursos, organizaciones, dashboard, directorio, reportar. Te vas a dashboard, la siguiente, y allí vas a ver el panel de reportes. Entonces vas a ver información referida a los diferentes tipos de violencia reportada, agresores, o sea, toda la información que se ha subido a la plataforma. Y esto puedes verlo en línea o puedes descargarlo. Puedes trabajar por fechas, ¿sí? Fecha de inicio y fecha de fin. Y puedes colocar filtros referidos a los diferentes tipos de violencia, a los reportes por estado, a los agresores, a las edades de las mujeres que han sufrido violencia. O sea, hay toda una cantidad de categorías con los que puedes hacer cruces que te permiten visualizar y tener la información a la mano. La siguiente, igualmente en el mismo menú lateral, se puede hacer clic en las cuatro líneas, perdón, y allí hay un botón que se llama recursos y se puede acceder a la información recopilada por voces para apoyar el aprendizaje y acompañamiento de violencia basada en género. No únicamente no de violencia basada en género, tanto general como, por ejemplo, guías, información, como las que tienen las compañeras de mujeres activistas por el software libre, también referida a lo que es violencia de género facilitada por vías digitales. Entonces te puedes descargar guías, te puedes descargar las leyes, tanto nacionales como los instrumentos internacionales, te puedes descargar, por ejemplo, los distintos violentómetros. Sabemos que acá en Venezuela, UNFA, Tinta Violeta también tiene su violentómetro. ONU Mujeres también ella desarrolla algunas herramientas relacionadas a violentómetro, machistómetro, el fobiómetro, ¿no? Que esto lo echó UNFA. ONU Mujeres nos presentó en un taller uno que se llama el empoderómetro, eh, pero conseguimos otros violentómetros, por ejemplo, asociados a lo que es espacios laborales, sobre el tema de violencia sexual. O sea, hay distintas herramientas que estamos subiendo que, bueno, sirven de apoyo a las organizaciones, ¿ok? Que, bueno, están haciendo todo este trabajo referido a lo que es la violencia de género. La siguiente, por favor. Igualmente, bueno, tenemos la opción organizaciones, que son las organizaciones que están dentro, brindando apoyo, es un directorio, ¿ok? Referido a las diferentes organizaciones eh, y contactos de organizaciones que promueven este proyecto. Y allí no estamos acá, están estas ahorita, pero la idea es que las organizaciones que sean parte de esta red que estamos armando, que además la idea no es que la red culmine una vez que se acaben los talleres. La idea es que esta sea una comunidad de aprendizaje relacionada a lo que es feminismo de datos y que logremos establecer una articulación además con otras organizaciones internacionales que están trabajando el mismo tema, que bueno, que tanto nosotras de Monitores Utopits como las compañeras de mujeres activistas por el software libre también tienen articulación con múltiples organizaciones que hacen este trabajo de feminismo de datos. Entonces la idea es que poco a poco nos vayamos cualificando todas, porque bueno, precisamente es un espacio, una red de aprendizaje en este tema de levantamiento de la información. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es que acá aparezcan las organizaciones que están dentro de la red. La siguiente. Igualmente hay una opción de directorio de contactos. Acá nos basamos, gracias, bueno, a que gentilmente el Fondo de Población de las Naciones Unidas nos permitió que levantemos, coloquemos el directorio que en nuestro espacio, en nuestra app, y allí están las diferentes organizaciones y puntos focales que atienden y acompañan casos de violencia basada en género. O sea, yo soy organización de, no sé, Caracas, necesito tener el contacto de alguna organización, no sé, en Amazonas, porque me llamaron desde allá o un contacto desde allá y no sé cómo hacer. Bueno, acá se puede buscar por estado y, bueno, está cargado el nombre, el cargo o el teléfono, el correo electrónico a donde se puede establecer esa vinculación. La siguiente, por favor. Y eh,
eh, ya está el director y bueno, y luego sería el cierre. Entonces, bueno, este es un poco la idea de presentarles el proyecto Voces, invitarlas a las compañeras de diferentes organizaciones que se quieran sumar al espacio. Bueno, bienvenidas. Ya nosotras para el mes de enero estamos precisamente abriendo nuevamente la convocatoria para las organizaciones que quieran cualificarse, bueno, en este tema que, como ya dijimos, referido a lo que es feminismo de datos, visualización de datos, todo el tema de búsqueda de fuentes abiertas. Y además, bueno, todo el tema de formación que nuestras compañeras de mujeres activistas por el software libre también nos dan referido a cómo tenemos que proteger nuestra información, proteger nuestros datos y sobre violencia digitales basadas en género. Entonces, bueno, yo llegaría hasta acá con mi presentación. Creo que la hice en el tiempo. Bueno, gracias. Excelente, Aime. Excelente. Juiciosa con el tiempo y muy oportuno que nos presentes esa aplicación, sobre todo en estos, sobre todo porque va a darle cobertura, ¿no? Una cobertura amplia y va a generar una evidencia documental de algo que en Venezuela existe una gran brecha. Eso es lo que podemos celebrar de este momento con el nuevo instrumento que nos dejas, que ojalá que prontamente puedas tener cobertura nacional y que ese pilotaje que llevas en esos estados que mencionas sea para ti y para tu organización un éxito, porque contribuye de una manera increíble al fortalecimiento de las capacidades y también a algo que tú señalabas, ¿no? Generar una evidencia documental que por años ha estado sesgada. Eso es muy valioso que lo traigas aquí, justo en estos días donde estamos apuntando hacia el fortalecimiento para que las violencias digitales no solamente sean visibles, sino que también encontremos estrategias para superarlas y para mitigarlas y para afrontarlas. De verdad que muchísimas gracias. En este momento, pues preguntamos a la audiencia si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, si quieren hacer alguna intervención, pueden dejarla en el chat para que Aimee o Nerissa nos las puedan responder. Recuerden también diligenciar la lista de asistencia. No, no puedo ver si alguien tiene la manita levantada. En el chat escribieron, buenas tardes, ¿genera el software libre más seguridad en la navegación? Y escribieron una pregunta. En caso de violencia digital, la ley establece que es un delito penal o civil y existe una ley especial para la violencia digital. Están muy buenas las preguntas. Voy a empezar con la del software libre, ¿no? ¿Me escuchan, verdad? Perfecto. ¿Sí? Sí. Eh, Hay un conjunto de herramientas que están pensadas para seguridad desde el desarrollo de software libre que permite, por ejemplo, incorporar elementos que estos navegadores por defecto colocan que tienen que ver con rastreadores, con escuchar, aun cuando, por ejemplo, si nosotras usamos algún navegador, porque me están hablando de la navegación, ¿no? Entiendo. Eh, Más seguridad en la navegación. Hay una serie de navegadores, ¿verdad? Unos son comerciales o dependen de algunas empresas. El más usado depende de Google, que es una empresa que factura y que además cotiza en bolsa. Es una de las empresas que se conoce como las Big Techs, que son los grandes monopolios de tecnología que existen. Estas empresas tienen a su vez subconjuntos de empresas. Y por supuesto que a estas empresas les interesa tener datos para poder ofrecer servicios y tener un avance o un poco más de avanzada en las cuestiones que tienen que ver con publicidad y mercadeo. Es decir, mucha de esta data
ellos la ofrecen a otras empresas, además de darle el servicio de publicidad, porque la publicidad termina siendo muy personalizada. Entonces, claro, si tú agarras tu navegador y tú lo configuras, el navegador de esa empresa, y tú lo configuras para que hagas navegación anónima y para que no te pidas rastreadores, y borras, no aceptas cookie, y borras los históricos de navegación constantemente, de alguna manera estás minimizando ese impacto, ¿no? Aun cuando uses ese navegador privativo. Sin embargo, hay unas alternativas, como por ejemplo un navegador que se llama DuckDuckGo, también está Opera, que dependen de la comunidad del software libre, están desarrollados allí. Tú puedes descargarte un software de este tipo que ya esté precompilado, pero además también puedes descargarte las fuentes y compilarlo tú mismo. Claro, eso casi nunca lo hacemos porque además se supone que hay 1000 ojos viendo ese código. Del otro lado, no tenemos esa auditoría colectiva, sino que lo que coloca la empresa ahí es lo que instalamos. Entonces, eso termina diciéndonos que sí existe una capa adicional de seguridad cuando realizamos este tipo de navegación. Ahora, ¿basta que solo use un navegador en mi entorno? Bueno, puede ser que no, porque también es, o sea, si nosotras usamos, por ejemplo, un sistema operativo de Mac, un Mac OS X, o usamos un Windows, hay versiones de navegadores, tanto DuckDuckGo como Opera, como otros, que funcionan en estos sistemas operativos. Pero nuestra recomendación es que incluso el sistema operativo sea un sistema operativo basado en herramientas libres. Sobre la otra pregunta, si es de tipo penal o civil, hay unos delitos que están, digamos, tipificados en la ley de delitos informáticos, pero esa ley tiene más de 20 años y no todas las variantes que ocurren ahora siquiera se mencionan en el andamiaje de nuestro marco legal. Ahora, por ejemplo, la publicación no autorizada de información tiene incluso una penalización de 6 años. Claro, en aquel momento cuando se hace esa ley, no existían las redes sociales y se hablaba más que todo, aunque no lo dice explícitamente, es de la publicación de información de las empresas, de las organizaciones, tiene como esa connotación. Sin embargo, se ha venido aplicando en los últimos años también para este tipo de delitos. Tenemos muy pocas denuncias al respecto, porque bueno, hay que definitivamente hacer una revisión y actualización. En la ley del derecho a la mujer a vivir una vida libre de violencia se incorporó en la última reforma el artículo de violencia informática, pero solo está la definición general y no están las variantes. Una de las cosas que tenemos ya más de 10 años diciendo desde Mujeres Activistas por el Software Libre es el tema que implica la corresponsabilidad. Vemos como otros países que han avanzado en su marco legal han dividido este problema en varias áreas. Por ejemplo, hablan muchísimo de la corresponsabilidad de las empresas. Porque una de las cosas que nos pasa cuando hacemos la denuncia a una plataforma es que muy pocas veces da respuesta oportuna. Ya lo vivimos aquí en Venezuela con el tema de los retos y TikTok. Eso no se eliminó. Desafortunadamente, por estos casos que tuvimos como una campaña de educación que afortunadamente frenó los casos que venían pasando. Pero bueno, los retos a nivel mundial siguen ocurriendo. Este tipo de retos donde los jóvenes y las jóvenes arriesgan su vida haciendo cualquier tontería que aplican allí en los retos. Y esto se hace viral. Y ellos graban y vuelven a subir y este algoritmo es alimentado de esta manera. Entonces, bueno, estas empresas deberían eliminar ese contenido, deberían evitar que eso ocurra. Nosotras siempre decimos que si no se elimina esta información en este momento que tenemos unas tecnologías avanzadas, que hay reconocimiento facial, es porque definitivamente a alguien le conviene
mantener esa línea de publicación, porque bueno, porque tendrá más vistas, porque ganan más, porque meten más publicidad, algo pasará allí. Entonces, existe una responsabilidad que no queda clara en nuestro marco legal con respecto a las empresas y ya hay otros países que sí lo tienen. De hecho, uno de los países que está trabajando muchísimo eso, hasta que llegó el presidente actual, era Estados Unidos. Nosotras vimos cómo el año pasado en el propio Congreso, el CEO Mark Zuckerberg de Facebook, Meta, se comprometió a erradicar la violencia sexual infantil en sus plataformas. Todo este avance que se tuvo por muchos años ha retrocedido porque todas estas estrategias que había, incluso han cerrado equipos completos de desarrollo, han eliminado procesos de denuncia que estaban muy avanzados y que daban respuesta más rápido. Y hay un gran retroceso este año con respecto a los reportes en las plataformas. Por otro lado, está la otra corresponsabilidad de todas y todos. ¿Qué sucede con no solamente la persona que publica una información, sino con todas las otras personas que hacen RT de eso o hacen reenvío de esa información? Allí también hay una corresponsabilidad. Entonces, la viralización como tal no está en ninguna parte de nuestro marco legal abordada de ningún tipo. Entonces, bueno, podemos decir que sí, que hay algunas que son de tipo penal, hay otras que también son de tipo civil, sin embargo, eh, no hemos tenido una sentencia, al menos que yo conozca, fuerte de los pocos casos que se han presentado y hemos acompañado a varias. Gracias, Nerissa, muy completa tus respuestas, ¿no? A lo que plantea la audiencia. Por acá te dejan corazones, le dicen que aclaradas todas sus dudas y te dan las gracias. También Carmen Sequera agradece por tan importante información y felicita por la excelente aplicación. Mm, Hicieron otra pregunta, Loli. Ok, María ya Isabel la vi. Martínez pone, en caso de violencia digital, ¿la ley establece que es un delito penal? Ah, no. La La segunda. responsabilidad de este contenido digital es de las personas que publican, porque las páginas o redes solo son medios de difusión. Creo que la perdimos. ¿Sigues ahí, Nerissa? Sí, estoy aquí, estaba tratando de buscar esa pregunta porque no la entendí. Si me la pueden repetir. Dice, la responsabilidad de este contenido digital es de las personas que publican, porque las páginas o redes son solo medios de difusión. Eh, bueno, sí y no. Las plataformas las plataformas de redes sociales, de hecho, voy a aprovechar de invitarles a que vean un documental que tiene que ver con las redes sociales, que se llama, creo que es algo así como Las mentiras de las redes sociales. Ya se los voy a buscar ahorita, el nombre exacto. Habla de cómo estas empresas construyeron, basándose en el análisis psicológico de cómo funciona nuestra mente, cómo los me gusta hacen que las personas genere adicción, que no termines de quitarte de ese scroll de siguiente, porque quedas atrapado allí, que es donde están nuestras chamos y nuestros chamos. Y allí hay un análisis completo de esto, ¿no? Las empresas han trabajado todo este tema para lograr captar cada me gusta y posicionar incluso el contenido. Hay un ejemplo de cómo cuando este presidente que está ahorita en Estados Unidos ganó la primera vez, que también es un documental donde se devela cómo una empresa manipuló los datos para mandar campañas a cada estado, dependiendo del estado como tal, incluso contradiciendo las matrices del discurso, o sea, es decir, decían mentiras, ¿no? Y mandaba estos grupos focalizados de información por todas las redes sociales. Y era una empresa que trabajaba de la mano, que se llamaba Analítica, con Facebook. Con esto que quiero decir, que no solo es una plataforma sencilla donde publicamos información,
Es una plataforma pensada para captar nuestra atención, que además de decir que son gratis, cuando algo es gratis, quiere decir que entonces el producto eres tú. Y en las redes sociales ocurre que los datos que nosotras damos es lo que alimenta estas redes sociales. ¿Cómo se sostiene un emporio de este tipo que gana mucha plata? Se sostiene con el análisis profundo de todos estos datos. ¿Cómo se sostienen estas IA que ahorita están en una guerra por ser las primeras? Bueno, con cada búsqueda que hacemos, con cada petición que hacemos, con cada aporte que damos. Así es que van aprendiendo. Y eso se va construyendo en una gran base de datos. Hay analíticos y gente ciberactivista que opina, y de lo cual yo estoy muy de acuerdo, que el nuevo petróleo son los datos. Entonces, pensar que las redes sociales son plataformas inocuas, ninguna tecnología es neutral, ni siquiera las propias del software libre, porque allí también soy muy crítica. Es decir, yo responsablemente digo, si tú te bajas un software libre que ya esté precompilado, no te aseguro que no tenga ningún gusano ni nada por debajo. Ahora, si tú te bajas el código fuente, lo revisas y luego instalas, ahí sí estás cumpliendo con toda la cadena de custodia de tu plataforma. Entonces, bien, ninguna tecnología es neutral y tenemos que tener ese análisis crítico hacia ellas. Vale, muchísimas gracias, Nerissa. No sé, Marisabel, si quedó respondida a tu pregunta, pero no tenemos más preguntas acá en la caja de preguntas ni en el chat. Solamente felicitaciones a todas por estar acá y desde nosotros, desde la Red Café, pues agradecerles también su presencia, que se quedaron durante las 2 horas del conversatorio, que mantuvieron el interés en estar atentas y a la escucha. Y para cerrar, tenemos como una dinámica también de participación para que puedan ustedes decirnos desde sus espacios, desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, a qué nos comprometemos con esta información que nos deja Jaime, con esta información que nos deja Nerissa, a qué nos comprometemos desde nuestros espacios. Pueden volver a escanear el código QR o seguir en el mismo link del Menti que usamos al inicio. Igual se lo estamos colocando en el chat para que lo utilice. Loli, si quieres compartes tú el Meti. Ujú. Y creo que creo que no se han conectado. Ay, No hay imagínate. nadie, no hay nadie conectado. No hay respuestas, pero ya lo comparto. Dale. Deja que me acuerde cómo era. Yo voy a dejarte compartir. Me puede. Le das donde dice compartir en la Ah, barra. pero ya va que busque la pantalla. Ajá, ya. ¿Lo ves? Sí, se está viendo, Loli, tu pantalla. Ay, se está bien. Dice que hay 29 conectados y ya están empezando a llegar las respuestas. Ay, qué Las fino. personas, ¿qué acciones podemos emprender juntas y juntos desde hoy para protegernos de las violencias digitales y construir apoyos seguros? Señalan a Aimee como que generar espacios de educación y conciencia sobre las violencias digitales, generar acciones que permitan fortalecer la privacidad digital, visibilizar la violencia digital, la sensibilización para buscar
prevenir las violencias digitales, algo que como que hubo mucha coincidencia, denunciar y bloquear a los agresores. ¿Alguien más desea participar? Ya que estamos viendo que hay 31, no nos pueden engañar, aquí está. Fomentar la solidaridad y el acompañamiento. Fomentar la corresponsabilidad para evitar la violencia digital. Formarnos en el acompañamiento y la recolección de pruebas irrefutables. Formar, capacitar. Indudablemente que las acciones de prevención y de formación son el punto de encuentro, ¿no? Y lo que nos invita a colocar nosotras también el foco hacia ese nuevo espacio que tenemos allí para cobertura. Investigaciones y talleres que nos permitan formarnos para así contrarrestar la violencia digital. Utilizar con mayor conciencia las redes sociales, compartir esta información con más personas y generar espacios de concientización sobre este tema. Muy bien, si quieren agregar ustedes algún comentario a los compromisos que asume nuestra audiencia, ¿qué les parece? Yo escribí una, yo, yo escribí la de pruebas irrefutables, porque bueno, en el proceso de acompañamiento nos pasa que muchas veces no queda como un registro porque no tenemos la formación de cómo realizar y dimensionar la violencia recibida cuando somos víctimas y, y entonces pues no quedan rastros para poder ir y hacer una denuncia adecuada, ¿no? Porque no tienes ni siquiera un elemento que, para comenzar esa investigación que se necesita. Entonces es una de las grandes, De las grandes digamos, brechas, ¿no? También judiciales. ¿Cómo cómo exacto, ponderar eso como una evidencia y que nos permita no solamente hacer el seguimiento desde su origen hasta su fin, sino también medir el daño causado? así Eso es es. también una gran tarea pendiente que tenemos todos y todas. Fomentar el uso de contraseñas únicas y complejas, ¿no? Son también medidas de mitigación que estamos identificando para protegernos a veces también de de nosotros mismos, de qué cosas compartimos y cómo lo hacemos. Alguien agrega aquí que ser crítico en lo que compartimos, reforzar la seguridad de nuestras cuentas y promover la educación. También se relaciona mucho con una que leí anteriormente, que era la concientización de cómo usamos también nosotras esos espacios. Mira, no, y yo diría, o sea, a veces pasa que incluso en esto partiendo de que el machismo nos atraviesa todavía mucho y a muchas, a veces terminamos incluso revictimizando o culpando, ¿sí? A la persona que es víctima de algún tipo de violencia por estas vías, ¿no? Juzgando y diciendo, bueno, ¿quién la manda a compartir tal o cual información, ¿no? Entonces yo creo que también ponernos en los zapatos de esas mujeres que, bueno, que sufren, muchas sufren o han sufrido este tipo de violencia, ¿no? Intentar no juzgar que además esto se aplica a cualquier acompañamiento que se esté haciendo en cualquier caso de violencia de género. Yo creo que eso también es Y importante, y porque a veces buscamos sin darnos cuenta, ¿no? sí, señor, tiene mucha coherencia y alguien señalaba que formarnos para hacer apoyo seguro, ¿no? Cómo nosotros también tendremos que incluir en la prevención esa deconstrucción de esos pensamientos que nos pueden llevar a tener un juicio propio o inadecuado de lo que significó la violencia para la persona que la está viviendo. Eso también es valioso que lo podamos entender y que podamos también fortalecer esos entornos de apoyo para todas estas personas. Aquí hay una muy interesante, dice, comprometida con replicar esta información con otras mujeres y equipos de formación para fortalecer y concientizar el uso responsable y seguro de las redes sociales. O ya, yo creo que la tarea, los objetivos se cumplieron, que la audiencia se va muy clara con los compromisos que tenemos todas y todos para prevenir las violencias digitales, para prevenirlas, para mitigarlas y también para dar respuestas adecuadas y utilizar esas herramientas que hoy nos trajeron ustedes dos para que nosotras desde nuestros espacios, desde las localidades, desde las organizaciones, podamos comprender las nuevas formas
en las que se presentan las violencias basadas en género y prepararnos eh, para dar las respuestas de calidad en cada uno de nuestros territorios. De verdad que estoy muy agradecida, un tema bastante novedoso para nosotras en la red CAFI. Agradecemos a Nerissa Aguilera que nos está caminando con nosotras esta aventura de andar en red. Invitamos a Aimé Zambrano públicamente para que, para que voluntariamente diga si le gusta estar con nosotras. Eso me lo mandó María, lo escribió en el chat. Y estábamos, pues bueno, muy contentas de tener este espacio hoy, justamente en los 16 días de activismo para de prevención y mitigación a la violencia basada en género, que este año tiene el lema global, la prevención de la violencia digital. Y también las gracias enormes a Sandra, que está allá en los controles en Caracas. Yo estoy acá en Osvaldo, agradezco que tuve luz, electricidad, señal, datos, todo, para poder estar en esta actividad con ustedes. Muchas gracias, Sandrita, muchas gracias, Elisa, muchas gracias, Aimé, gusto en conocerte, y muchas gracias a todas y todas las personas que se mantuvieron durante estas 2 horas en el espacio. ¿Mm? Te escuchamos. Que gracias a ti, Loli. Ok, vale, Sandrita, déjate ver, pues. Vale, pues, gracias a todas y todos, ya nos retiramos. Chao. Las fotos, Sandra, hasta que te gano. Vale. Ay, listo. Bueno, muchísimas gracias a todas. Bye. Loli, ¿Qué? deja de presentar y... Ajá, ya. Ya entendí, lenta, pero entendí. Chao.